grande, Amén. un Dios de maravillas, un Dios de prodigios. Y eso podemos darle gloria al Señor ahora. Antes de empezar en esta tarde, voy a pedirle a la hermana Cristina que por favor nos pueda tener la oración, si puede dirigirnos en oración. Muchas gracias, hermana. Hermana, perdone, yo sé que está orando, pero no se le escucha. No se está escuchando. Gracias una vez más te damos por este día santo que nos regala, Señor. Gracias porque podemos congregarnos aún de una forma libre a alabar tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu gran bondad al permitirnos el uso de esta herramienta. Sabemos, Señor, que tú estás siempre detrás de tu pueblo, protegiéndolo, guardándolo. Queremos pedirte, Padre, que en esta tarde, al estudiar tu palabra, puedas abrir nuestra mente, nuestros corazones, que pueda venir el Espíritu Santo sobre el hermano Gerson al presentar tu palabra y que esto pueda llevar a nuestros corazones el alivio, la paz, el entendimiento que solo el Espíritu Santo puede darnos. Gracias por todas las cosas buenas que nos das. Bendice a los hermanos ausentes. Tú conoces las causas, las situaciones que cada hogar vive. Te rogamos, te pedimos que sea sobre ellos. Asimismo sobre los enfermos, Señor, en el campamento, que tú puedas darles un abrazo, Señor, que ellos puedan sentir tu santa presencia en sus vidas y que ellos puedan sentir el alivio, Señor, que solo tú puedes traer a cada uno. Bendice los familiares también de nuestros hermanos que también están enfermos. Pon tu mano sobre ellos, Señor, para testimonio y que ellos puedan también gozarse con nosotros, alabando tu santo nombre. Todo lo pedimos y lo agradecemos sabiendo que no hay mérito en nosotros, pero lo pedimos por la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Feliz tarde, hermanos. Igualmente. ¿Cómo está mi hermano Martín? Gracias a Dios, bien. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien. Ha sido una semana en la que hemos visto ante nuestros propios ojos cómo la profecía se cumple aún más y de una manera sorprendente. Han sucedido situaciones que no podemos pasar desapercibidas. Definitivamente no podemos, como adventistas, no podemos dejarlas pasar sin lo que ha sucedido esta semana. Y haciendo un análisis de lo que ha ocurrido, lo primero que nosotros debemos de entender es lo que dice el libro de Daniel, el capítulo 2. Es lo primero que tenemos que tener, y yo creo que eso es lo que tenemos que tener presentes como adventistas nosotros. Tenemos que tener bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón, y no tiene que tener ninguna duda. Nosotros podemos tener diferencias de interpretación profética o de interpretación de otras cosas, pero hay asuntos en los cuales definitivamente no podemos discrepar y tenemos que tenerlos muy claros. Y es lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor en los versículos 20, 21 y los 22. Daniel capítulo 2, versículos 20, 21 y el 22. Y Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda
los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Qué tremendo esta aseveración de Daniel. Cuando habló con Nabucodonosor, cuando Dios le había presentado el sueño que había tenido del rey y su interpretación, no se elogió a él, no se echó las flores hacia él, sino que le dio la honra y la gloria a Dios. Y eso es lo primero que nosotros debemos de hacer como pueblo de Dios, darle la gloria y la honra a Dios. Y lo que él dice aquí es, esto que está diciendo Daniel ahí, es una base, es un fundamento, es el fundamento sobre la cual está basada nuestra profecía, sobre el cual está basada lo que nosotros enseñamos. Primero, la gloria y la honra para nuestro Dios, nuestro bendito Dios, el nombre de Dios de siglo en siglos. Y dice, porque suyos son el poder y la sabiduría. De Dios es el poder y la sabiduría. Y dice, Dios es el que muda los tiempos y las edades. Cuando está hablando ahí de tiempos, está hablando del tiempo profético específicamente. Dios muda los tiempos y las edades. A pesar de que Dios, como ser omnipotente que es, no es limitado ni por el tiempo ni por el espacio, pero a pesar de que Él no está limitado por eso, Él trabaja a través de nuestro tiempo y espacio, y Él obra a través de ellos. Y a través de ellos nos trae. Por eso es que dice que Dios muda los tiempos y las edades. Este era un gran mensaje para Nabucodonosor, porque Dios le había presentado a Nabucodonosor cuál era el cronograma de la profecía, empezando por él, por Babilonia, y terminando hasta el reino de Dios. Dios le estaba presentando el bosquejo de la historia de la humanidad, desde el tiempo en que Dios le dio la visión hasta el final. Y Dios le estaba diciendo, esto es lo que va a ocurrir. Dios que muda los tiempos y las edades. Dios soberano que controla, que tiene el control de la historia en sus manos. Dios le estaba diciendo, esto va a ocurrir. Pero en el siguiente capítulo, más adelante, lo que hace Nabucodonosor es hacer una imagen toda de oro. Como diciéndole a Dios, Dios, tú has dicho de que va a haber una sucesión de reinos, empezando por el reino al cual yo represento, y sucesivamente después van a venir otros reinos más. Y finalmente va a haber un reino eterno que es el reino de Dios. Yo, el rey de Babilonia, el rey más poderoso de esta tierra en su momento, yo, el rey del imperio, te digo que eso no será así. Yo digo que todo el reinado de la humanidad va a ser solamente de Babilonia. Y entonces hizo una imagen completa de oro. Ya no solo era la cabeza de oro y los diferentes metales que iban bajando en valor, sino que ahora era toda la cabeza de oro. Estaba contradiciendo los tiempos que Dios había puesto en su sola potestad, los tiempos que Dios muda y que conoce, esos tiempos Él lo había hecho. Y Satanás, a través del rey de Babilonia y a través del representante de él en esta tierra, a través de todos los hijos, pasando por el anticristo, el cuerno pequeño, Roma papal, Satanás siempre ha querido, siempre ha hecho que ha cambiado los tiempos que Dios le ha dado a su pueblo. Por esa razón, más adelante, nosotros vemos cómo en la historia, cómo sale el preterismo y el futurismo. Dios le había presentado a Daniel la estructura de cómo iba a haber una sucesión de reino a través de toda la historia. Y Dios le presentaba a Nabucodonosor el sueño y a Daniel el sueño y la interpretación. Dios se lo presenta aquí en Daniel capítulo 2 y le dice, esta va a ser la forma, así es como va a ocurrir. Y inmediatamente Dios le da el sueño
y la interpretación a Daniel y a su siervo, en ese mismo momento la profecía empieza a caminar y es un hilo de oro que traspasa toda la historia y Dios la conoce. Pero entonces viene Satanás a través del rey de Babilonia y le dice, Dios, no, las cosas no van a ser así. Y yo voy a luchar para que la historia no sea así, no se cumpla. Pero nosotros a través de toda la historia sabemos que precisamente fue como Dios dijo. ¿Por qué razón? Porque el que tiene el control es Él, es Dios. Dios es el que controla. ¿Qué nos dice eso a nosotros, mis queridos hermanos, en esta tarde? Que podemos estar tranquilos porque el Dios al cual nosotros adoramos es el Dios que controla este mundo. A pesar de que hay elementos que parecen que se salen de control, pero a Dios no se le sale absolutamente nada de control. Dios está al mando. Él permite, sí, que sucedan muchas cosas. Él permite a Satanás que obre, sí, lo permite. Pero Dios está al mando. Y como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y estas crisis y todas las situaciones, la misma persecución que vendrá en el futuro, será para bien de su pueblo, porque ese pueblo saldrá como oro purificado en medio de todo eso. ¿Por qué les digo? Y esto yo quiero que vayamos abriendo los micrófonos, porque yo quisiera que todos hoy participemos de esto, porque es muy importante. Nosotros lo hemos visto. El hermano Rolando esta semana nos compartió la última encíclica que el señor Francisco sacó, que se llama Fratelli Tutti. El pueblo de Dios tiene que tener sus ojos puestos en Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Puestos los ojos, Hebreos capítulo 12, versículo 1, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No ¿Hebreos qué, perdón? Hebreos capítulo 12, versículo 1. Puestos los ojos en Cristo, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Él que tenemos que tener puestos los ojos. Y a través de Cristo, en la palabra, escudriñad las escrituras, Juan 5:35, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es a través de Cristo, en su palabra. Y en su palabra nos va a llevar a la profecía. Como dice el libro de Primera de Pedro, claramente allá el apóstol Pedro, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, nos da este tremendo consejo para nosotros hoy, y hoy más que nunca resuena ese consejo en nuestra mente. Vamos a ver, Primera de Pedro, ya les digo exactamente, o es segunda de Pedro era, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Y este es el consejo de Dios para nosotros hoy. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué más segura? Porque está inspirada en Dios, está basada en Dios, el que muda los tiempos y las edades, a la cual se hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sí? Tenemos una palabra profética que es la más segura y estamos haciendo bien en estar atentos. Noten que es en la palabra de la profecía la que estamos atentos. O sea, nuestra atención no está en lo que hace el Papa, nuestros ojos no están puestos en el Papa, no están puestos en los jesuitas, están puestos en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, a través de Jesús en las Escrituras, y a través de las Escrituras nos llevan a las profecías. Y dice que son las profecías las que nos iluminan el camino, porque dice, a las cuales hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, la profecía nos va alumbrando el camino y el pueblo de Dios va caminando y la profecía va alumbrando el camino. ¿Se acuerdan ustedes una de las primeras visiones o la primera visión de la hermana White donde vio el pueblo adventista y el pueblo adventista iba caminando y había luz? Dice que esa luz era la que los iba guiando.
Esa luz era el mensaje del tercer ángel. Esa luz era el Espíritu Santo que los iba guiando a través de su estudio, a través de su oración, a través de su comunión con Dios. Y dice, lo cual es hacer bien, estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo va a esclarecer el día? Cuando Cristo venga. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y continúa el mensaje del apóstol. Entendiendo primero esto es claro, esto tenemos que tenerlo bien claro, lo que va a decir ahora, que ninguna profecía es de interpretación privada. O sea, ninguna profecía es de interpretación privada de una persona, de un grupo, de una iglesia, no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Estamos claros en esto? Ninguna profecía es de inspiración privada, sino que los santos de Dios, santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que tiene que guiarnos a nosotros. Ahora nosotros tenemos nuestros ojos fijos en Cristo, porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a través de Cristo en su palabra y a través de su palabra en las profecías. Y también no podemos estar quietos a lo que ocurre. Y lo que ocurre alrededor nos habla de que las profecías se están cumpliendo. Y esta semana pudimos ver claramente cómo la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Ok? Todos los días, hermanos, se están cumpliendo las profecías ante nuestros propios ojos. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que sucedió esta semana que es de tan importante que nosotros lo comentemos y lo estudiamos en esta semana? En primer lugar, don Francisco, el señor Francisco, el Papa, dijo de que la Iglesia estaba de acuerdo en la unión civil de los homosexuales y que era importante, ellos tenían derecho a estar en familia porque son hijos de Dios, dice. Eso fue lo que dijo. Además dijo, y además salió a luz esta encíclica que él está haciendo. Nosotros debemos de saber a través de la palabra que la silla del Papa, la silla donde está sentado el Papa, es una silla donde está mezclado la religión con la política. Entonces debemos de hacer una clara distinción cuando él habla como político o como representante o presidente del Estado del Vaticano. Tenemos que también hacer la distinción cuando él habla como religioso. Lo que pasa es que al ser una unión adúltera, porque la Biblia llama adulterio cuando su iglesia se une con los reyes de esta tierra, muchas veces hace una mezcolanza. Habla a la vez como político y a la vez como representante religioso. El mundo está convulso hoy. El mundo está cada vez más convulso. Y la situación económica, política, social del mundo se les está saliendo de las manos a los políticos y a los hombres que dirigen. Lo podemos ver nosotros claramente. La sierva del Señor lo dice claramente. Se les está saliendo de las manos. Y hay muchas cosas que están ocurriendo. Nosotros sabemos la crisis, la pandemia, toda esta situación que ya hemos hablado varias veces acerca de eso. Se les está complicando cada vez más. El mundo socialmente ha cambiado muchísimo. La sociedad en la que nosotros vivimos hoy no es la misma sociedad de hace un año. Estamos en una época donde los pensadores
la han denominado el posmodernismo. El hombre posmoderno, su forma de pensar es muy diferente a la forma en que los que hemos sido formados en otras épocas pensamos. Los jóvenes de hoy tienen una formación, un pensamiento muy diferente a las épocas de antes. Y el papado lo sabe, el anticristo lo sabe, él sabe de que la gente hoy en día es muy diferente. El joven de hoy es muy diferente. El joven de hoy tiene la tecnología, el joven de hoy tiene la televisión, el joven de hoy tiene muchas cosas que nosotros no teníamos anteriormente. Aunque nosotros hemos crecido con eso y nos hemos familiarizado y usamos todo eso, no lo teníamos cuando nosotros estábamos en formación. Por lo tanto, la formación del joven de hoy es una formación muy diferente. Los valores de esta sociedad son valores que han cambiado. Ya los valores morales que tenían nuestros padres, aunque no fueran cristianos, los fundadores de la República de Costa Rica tenían valores morales, que ya esos valores ya no son valores hoy. Los valores han cambiado. Los han cambiado. El mundo ha cambiado completamente. Ahora, yo les pregunto a ustedes, y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer hoy es, ¿ha cambiado la iglesia de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Los escucho. En realidad La pregunta es, ¿cómo nos ha afectado a nosotros el posmodernismo? A nosotros, a mí. ¿Cómo nos afecta? Y nos afecta muchísimo. Yo les recomiendo quizá que lean en el Espíritu de Profecía, cuando la hermana White habla sobre Moisés, cuando él estuvo en Egipto. Él dice cómo ella presenta ahí cómo lo afectó, inclusive la arquitectura egipcia. O sea, ella explica ahí cómo la cultura egipcia, los dioses, cómo la religión egipcia lo afectó a él, pero ella inclusive, a mí me impresiona mucho que dice que inclusive la arquitectura egipcia lo afectó, porque cuando nosotros salimos a la calle y vemos aquellos grandes edificios y las personas que viven en grandes ciudades ven aquellos grandes edificios, lo que el ser humano crece, inclusive el cristiano crece, es con la admiración al hombre, cómo el hombre ha logrado esto, qué grandes edificios, qué carretera más lindo, y eso es prácticamente lo que el hombre elogia. Por eso dice que Dios tuvo que tomar a Moisés y llevarlo a la montaña para que viera las obras de Dios y que esa impresión de estar contemplando lo que Dios hace, la creación de Dios, eso hace un cambio interno en él también. El lugar donde nosotros vivimos a nosotros nos afecta. Nos afecta a las personas con las que nos relacionamos. ¿Cuál es el vocabulario que tienen? ¿Cuáles son las conversaciones que tienen nuestros compañeros de trabajo, las diferentes personas? Todo eso nos afecta. Claro, entendemos en la palabra de Dios que hubo grandes hombres de Dios como Daniel, que aunque estuvieron rodeados de toda esa presión, se mantuvieron firmes. Pero no era el ideal de Dios que Daniel estuviera en Babilonia. Daniel estuvo en Babilonia porque fue llevado cautivo. Pero no era la voluntad de Dios esa. Fueron llevados cautivos los israelitas a Babilonia porque fueron desobedientes y pagaron las consecuencias del pecado que habían cometido. La voluntad de Dios era que su pueblo se mantuviera apartado, en un lugar especial donde él pudiera tener una relación completa y profunda con él. Claro que nos perjudica. Nos perjudica lo que nosotros vemos en la televisión. Claro que nos perjudica. Nosotros creemos que cuando nosotros nos sentamos y vemos X o Y programa, ese programa no va a hacer nada a nosotros, nos cambia. Eso nos acerca o nos aleja más de Dios. Eso van a ser resultados que nosotros, aunque no vemos, aunque son cosas que no le ponemos atención o no le damos importancia, no, ¿qué me va a hacer a mí ver ese programita? No, eso no es nada. ¿Qué me va a hacer a mí ver ese video? Es algo vacilón, aunque dicen palabras oeces, pero son cosas de la cultura y no me va a afectar. Eso afecta, hermanos. Todo lo que nosotros vemos, oímos, todo nos afecta y nos aparta o nos acerca más al Señor. ¿Cómo afecta a su pueblo hoy en día la tecnología? Nos afecta de muchas formas, de muchas maneras. Todo eso o nos acerca o nos aparta de Dios.
¿Qué es lo que pasamos viendo a cada momento? ¿Qué es lo que pasamos metiéndole a nuestra mente? ¿Son cosas de Dios? ¿Son cosas que nos edifican? ¿O estamos metidos en el Facebook y en esto y en el otro, viendo muchas veces es para chimorrear la vida de los demás, o qué está haciendo aquel, o qué está haciendo el otro, o gente presumiendo lo que no tiene? Lo que presentamos en Facebook y lo que se ve son personas que enseñan lo que realmente no son, porque nosotros sabemos que lo que se pone ahí es lo que se quiere que se vea, pero hay cosas en nosotros que no. Entonces, preguntamos, todo eso nos ha afectado, la tecnología nos ha afectado, y todo eso o nos acerca o nos separa más de Dios. Por eso es que Dios hoy en día dice que su pueblo ojalá debe salir de las ciudades, porque las ciudades están afectando espiritualmente al pueblo de Dios. La tecnología misma, en algún momento nosotros vamos a tener que prescindir de eso, porque eso nos afecta o nos acerca al Señor. Muchas veces, cuando el pueblo esté en las montañas, yo me imagino que donde el pueblo de Dios, o donde Dios nos lleve, si nosotros somos parte de ese pueblo por la fe, donde Dios nos lleve a ir, van a ser lugares donde ni siquiera señal va a haber. No vamos a andarnos subiendo un árbol ahí para ver si encontramos un poquito señal, para ver en Facebook de dónde es que vienen los que nos están persiguiendo. A ver si se toma un selfie el soldado que viene detrás de nosotros para ver en qué está. No, eso no va a haber. Hay muchas cosas que vamos a tener que ir nosotros soltando poco a poco. El Señor nos ayude, porque eso va. Pero mientras el pueblo está en eso, mientras el pueblo está entretenido con el pan y el circo, porque eso es lo que le están dando al mundo hoy en día, pan y circo, es lo necesario para vivir, y un poquito de circo, fútbol y cosas para que no se nos salgan de las canastas. Y el pueblo de Dios, inclusive, así como en Roma, en el circo romano, así también muchos cristianos sucumbieron por el pan y el circo. Muchos cristianos hoy en día están en lo mismo, están en el pan y el circo. Y mientras el pueblo está en el pan y el circo, y ahora el circo es la tecnología, las películas, Hollywood y todo eso, el diablo está haciendo de las suyas en esta tierra. Dice la sierva del Señor en Eventos de los Últimos Días, página 13. Dice, el momento actual, aunque ella está hablando en 1914, miren ustedes, 1914, pero yo creo que eso se aplica más ahora, todavía mucho más que en 1914. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Ahora pongámoslo nosotros en el contexto de hoy, esta cita, en el momento de hoy, en el momento que estamos viviendo. Calamidades, coronavirus, pandemias, socialmente el mundo prácticamente destruido. Un país que era tan estable como el nuestro, ahora ya no hay estabilidad social. El desempleo, las diferencias que existen entre los pobres, la clase media, la clase alta. En el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en la víspera de una crisis espectacular. Pero por eso les digo, pongámoslo ahora en contexto nuestro. Pongámoslo ahora en este momento nosotros. El momento actual es de interés abrumador. ¿Ustedes que creen que todo lo que está ocurriendo hoy en día está ocurriendo porque tiene que ocurrir? Porque tiene que pasar, o por casualidad, como creen los ateos prácticamente, que todo pasa por casualidad. Todo tiene una razón, sí, Rafa. Yo creo que todo esto está pasando porque
Ya Dios está empezando a soltar poquito a poco los vientos. Al soltar los vientos, los demonios empiezan a hacer de las suyas. Empiezan ya a tomar control de la gente que no está entregada a Dios, de aquellos que son tibios, de aquellos que son que conocen, y no hablo de adventistas, aquellos que conocen, pero igual desafían a Dios. Entonces Dios va permitiendo, y poco a poco va permitiendo, va soltando, le va dando más autoridad a Satanás para que vaya obrando. Y ahí es donde el gran problema que puede haber es que los que no estemos fundados, nuestra verdad, nuestra fe, en la palabra de Dios, en la oración, y no hayamos confesado los pecados, entonces desgraciadamente, vamos a permitir que Satanás también se acerque a nosotros. Y entonces todo esto que está pasando es porque el diablo y sus demonios están obrando. Entonces están causando cada vez más desorden, más calamidades, más inestabilidad. Y al pasar todo esto, ahí poco a poco vamos entrando en un tiempo de angustia corto antes que se cierre la gracia. Eso es lo que creo yo, de acuerdo a lo que también dice la Biblia y el Espíritu Profecía. Claro. El tiempo actual es de interés abrumador. La pregunta es, ¿nos interesará a nosotros el tiempo actual de una forma abrumadora? Como le interesa, dice la hermana White, ahí a los estadistas, a los gobernantes. Claro, a ellos les interesa porque ellos están metidos en la toma de decisiones de los países. Saben, hoy en día los gobernantes no saben qué hacer. No saben qué hacer. El hombre en esta tierra claramente demostró, el ser humano demostró que es completamente incapaz e incompetente para gobernar. El ser humano no tiene ninguna de las diferentes formas que el hombre inventó para gobernar este mundo han dado resultados completos o perfectos. Ninguna forma. Sí, mi hermana. Sí. Gerson, es tan triste, es triste porque no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver cuando estaban supuestamente inaugurando la asamblea, ¿verdad? Uno ve que una persona pues dice conocer las cosas de Dios y es donde a uno... Ustedes ven en los Estados Unidos, por ejemplo, ahora que hubo todas estas manifestaciones, aquí mismo en Costa Rica, ¿cómo estamos viendo las manifestaciones nosotros? La gente le tira piedras a la policía, ya no hace caso de la autoridad. Y ¿saben ustedes? Aunque el fin sea correcto, aunque el fin que está buscando los manifestantes sea correcto, nosotros como cristianos no podemos apoyar eso. Nosotros como cristianos no podemos apoyar la anarquía en ningún momento. No podemos apoyar las armas que ellos usan aunque estén pidiendo derechos correctos. No podemos estar apoyando esas cosas. Porque esa forma de pedir derechos es la forma que Satanás usa, es la fuerza, es la misma forma, poder contra poder. Y ustedes saben algo, todos esos, los sindicatos y todo ese tipo ¿cómo podemos llamarlo? Empresas, ¿no? Los sindicatos y todas esas instituciones, el que las controla es Satanás. Así que nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. O sea, no es la crisis del coronavirus, es la crisis de los siglos. Y dice, en rápida sucesión
Se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no profiramos una palabra de descreimiento o desánimo, porque Dios está con nosotros. Así que ese es el contexto del tiempo en que nosotros estamos. Mis queridos hermanos, ninguna otra generación que ha vivido esta tierra ha vivido lo que nosotros estamos viviendo ahora. Y ninguna generación va a poder vivir la presión que nosotros vamos a vivir ahora. El pueblo final de Dios, el pueblo que dé el último mensaje en esta tierra, va a ser un pueblo que va a trabajar con el poder de Dios y contra todo lo que es ahora. Y estamos hablando de contra el hombre posmoderno, el hombre con una mentalidad completamente distinta. Ustedes ven ahora los muchachos que salen de la universidad o los que salen del colegio. Nosotros debemos de ver la formación que ellos están teniendo. Nosotros, el sistema educativo es una de las armas que Satanás ha usado más para formar la mente. Por eso Dios quiso que la iglesia tuviera su sistema educativo diferente al del mundo. Porque ellos lo vieron, saben ustedes, Martín Lutero, por ejemplo, habló claramente contra el sistema educativo de Roma y él decía claramente ahí que era un sistema educativo que preparaba a los jóvenes, decía él, para ser parte del pueblo enemigo de Dios. Y dice que nosotros como cristianos nunca deberíamos demandar a nuestros hijos a eso. Son consejos que no hemos seguido nosotros. Y nosotros ponemos a nuestros hijos con toda confianza para que sean formados por personas que prácticamente lo que quieren es deshacer de ellos y borrar todo vestigio de fe en el Señor. Nosotros hemos visto eso. Nosotros como que hemos fallado como iglesia. Nosotros deberíamos tener a nuestros hijos, deberíamos de tener nuestras propias escuelas y colegios, donde la formación de nuestros hijos sean en la palabra de Dios, que hubiera sido la base sobre la cual sean formados nuestros hijos. Hoy en día nosotros estamos viendo una nueva escuela que ha salido, que es que el gobierno quiere que nuestros hijos no sepan de la palabra de Dios. Y ahora encontramos un gobierno que es enemigo de la palabra, porque eso es lo que tenemos ahora en Costa Rica. Y no solo en Costa Rica, en el mundo entero prácticamente. Un gobierno enemigo de la palabra de Dios. Un gobierno que no quiere que nuestros hijos, que vean que creer en la palabra de Dios, ese es el hombre posmoderno. El hombre posmoderno ve en la palabra de Dios algo anticuado. Ellos se les enseña a creer de que la Biblia es algo de hace mucho tiempo, que es un libro igual que todos, igual que Popol Vuh, igual que todos los libros sagrados. Y eso es lo que está. Entonces, ¿qué es lo que sale de eso? ¿Qué es lo que sale de eso? Claro, gloria al Señor, que de las instituciones del mundo y de las universidades han salido muchos Danieles. Dios todavía conserva a muchos Josés que se mantienen firmes a través de toda esa situación. Pero muchos de nuestros jóvenes han claudicado y se han enmarañado en ese tipo de filosofías que el mundo ha tenido hoy. Y lo peor de todo es que aún las mismas universidades y escuelas que Dios levantó hace algún tiempo para que predicaran el mensaje de Dios, ellas también fueron infiltradas por el mismo poder del cual habló Lutero. Y ellas también están formando hoy en día hombres también que son más dados al escepticismo que a la misma fe. Qué tremendo todo eso, mis queridos hermanos. Contra eso es lo que nosotros tenemos que luchar. Ahora, ¿qué pasó esta semana? Es interesante. Bueno, antes de entrar en eso, yo quería decirles, además de eso, Satanás ha levantado un nuevo estilo de hacer iglesia dentro de las iglesias cristianas.
Cuando Lutero se levantó y levantó la Reforma, allá por el año 1517, más adelante Roma no se quedó con los brazos cruzados y levantó la Contrarreforma. Y como ellos vieron que el ir de choque frente a la Reforma no les dio los resultados que ellos querían, entonces ahora la Contrarreforma, ellos dicen, bueno, no, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de traer a los protestantes a Roma. ¿Y cómo lo iban a hacer? Bueno, lo iban a hacer a través de infiltrar sus escuelas, sus colegios, sus universidades, a través de infiltrar sus iglesias, y de esa forma, poco a poco, desde adentro, irlos acercando más a Roma. Eso fue lo que ocurrió. Y las iglesias fueron yendo así. Hoy en día hay un nuevo estilo de hacer iglesia que nosotros estamos viendo que se están levantando en diferentes... empezó en Europa y en los diferentes países que son un poco más liberales que los nuestros. Después en Estados Unidos, hace más de 20 años. Y hoy ya está llegando esa corriente aquí a nosotros, que es la famosa iglesia emergente. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de lo que es la iglesia emergente. ¿Saben ustedes qué es la iglesia emergente? Es un nuevo estilo de hacer iglesia. Es la iglesia moderna, Gerson. Exacto, en otras palabras. Se acopla a la, podríamos decir, a la evolución del mundo. Es una iglesia que se acopla a los jóvenes y a todo lo que hoy nos rodea, la tecnología, la música y todo lo que ha cambiado, ¿no? Claro, completamente. Por eso yo les estoy hablando de la Contrarreforma, porque la Contrarreforma quería eso. Y después, más adelante, vino el Concilio Vaticano II, que es un concilio donde se dejó decir de hermanos separados, ya no se habló más de hermanos separados, sino que ahora se hablaban de confesiones de fe, que eran confesiones. Y ahora el Concilio Vaticano II quería unir completamente todas las iglesias. Y entonces ahora viene la iglesia emergente, que ya ha entrado en todas las filas de todas las religiones, incluida la iglesia adventista, donde son iglesias, como dice el hermano Rolando, iglesias modernas. El hombre posmoderno, el diablo sabe que el hombre ha cambiado su forma de pensar. Y entonces, ya la música que la iglesia escuchaba en la época de la Reforma, ya la música que la iglesia escuchaba cuando nació la iglesia adventista, ya el joven ya no, ya esa música ya no, ya está acostumbrado a otro tipo de sonidos, a otro tipo de ritmos, está acostumbrado a otro tipo de acordes. ¿Sí? Es como cuando una persona empieza a probar la droga. Empieza con algo suavecito, ese algo suavecito le pega fuerte, pero ya cuando está entrado en eso, ya no necesita algo suave, necesita algo cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. Eso es lo que ocurre. Entonces ya los jóvenes ya no necesitan aquella música. Primero era la música, después le metieron un poquito de ritmo, después le metieron un poquito de percusión, después... Diferentes instrumentos musicales. Exacto, y instrumentos que no se utilizaban normalmente, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, percusión. Después le empezaron a cambiar los acordes para que la gente, sí, porque ustedes saben que los acordes hacen que cambien nuestros estados de ánimo, entonces necesitaban que la gente llorara, pues le ponían acordes menores para que ellos pudieran llorar, necesitaban que la gente se pusiera acelerada. Ellos saben cómo manipular a las personas a través de eso. Entonces, ellos saben que ahora nuestros jóvenes, por el tipo de ruido que oyen, pues no se escucha música, se escucha ruido. Y a través de la forma como la música ha ido evolucionando a través de todo el tiempo, ya ellos están acostumbrados a otro tipo de sonidos, otro tipo de acordes, otro tipo de cosas que le muevan más vibras a ellos. Y entonces en la iglesia se va metiendo eso para que los jóvenes vayan haciendo con eso. Pero juntamente con eso, va entrando una forma de pensar, una doctrina que se va cambiando, normas se bajan y todo va. Cuando usted se encuentra es una iglesia completamente light, ecuménica, completamente ecuménica. Donde puede entrar lo que sea, todo el mundo cabe. ¿Sí, mi hermano? Love House. Bueno, el hermano está diciendo el nombre de una iglesia.
Love House es una iglesia que dicen que son adventistas, que son de ahí de San José. Mi hermano, ¿por qué no me consigue ahí mientras usted está un video de un servicio de canto de Love House? Ahí lo puede encontrar en YouTube, no hay ningún problema. Vamos a Daniel. Ahí yo veo a la hermana Cristina con ganas de hablar, pero no sé si se escucha. Usted, hermana, hable ahí para ver si la escuchamos. En Daniel capítulo 3, los versículos 3 al 6. Ahí estaban todos ante la llanura de Dura, donde Nabucodonosor había levantado aquella gran imagen, toda de oro. Así que ustedes pueden imaginarse lo imponente y majestuosa que se veía esa gran imagen. Satanás siempre usa eso, la imponencia y la majestuosidad para tratar de hipnotizar a la gente. La gente ve ahí colores, usa colores y muchas cosas. Dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces. Noten ustedes la cantidad de personas que fueron reunidos ahí. Todos eran personas importantes que tenían diferentes acciones dentro del gobierno. Sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Miren que se habían reunido todo el sistema político. Y no solo el político, el sistema económico, todo. Era una unión completamente, era un orden mundial. Dice, a la decisión de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y ahora noten, había un pregonero, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Ahora, miren ustedes que era un mensaje al mundo entero. Así como Dios tiene un mensaje para el mundo entero, el diablo también tiene un mensaje para el mundo entero, pero el mensaje es muy diferente. Dios habla a través de su pueblo y habla a la conciencia. El diablo habla a través de sus siervos, que ahí dice quiénes son, que son todos los gobiernos del mundo, por medio de su siervo, el que está sentado en la silla de Babilonia, que ustedes saben que es el papado hoy en día, y dice que ese pregonero anuncia en alta voz y manda. Sí, ahí no es si usted quiere, porque Dios sí pide permiso, Dios habla al corazón, Dios trata de convencer al ser humano. Este dice que manda, o sea, esto es una obligación. Ahora, yo me pregunto, ¿qué sistema está gobernando el mundo aquí? Dice que es un sistema que obliga al mundo. Dice, y manda a vosotros, su pueblo, naciones y lenguas. O sea, miren que ellos, es el imperio babilónico aquí, está gobernando el mundo entero, todo lo que se conoce como el mundo. Y dice, ahora noten qué interesante, cómo Satanás usa la música. Dice, que al oír el son, cuando está hablando de son, está hablando de ritmo, que al oír el son de la bocina. Ahora, vayan contando cuántos instrumentos son. Cuando al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Cuántos instrumentos son? 6 por lo menos. 6 instrumentos. Exactamente 6 instrumentos. Ahora noten algo interesante. Dice que al oír el son de la música, se postran y adoran. Ahora, pregunto, ahora en el contexto de hoy, a nosotros, hoy en día, ¿cuál es el lugar de la música hoy para la adoración de la bestia y su imagen? Si aquí dice que al oír el son de la música ellos se postran y adoran, quiere decir que la forma, el método y el tipo de música que se usa es un tipo de música que tiene como objetivo que la persona, al ver la majestuosidad de la bestia, de la imagen de la bestia, entonces al escuchar esa música, ellos sean compelidos
adorar. Es un tipo de música que lo que hace es manipular al ser humano para que haga lo que se le dice. Entonces es tocada, es un tipo de música que es tocada específicamente para lograr un efecto en el ser humano. El diablo sabe cómo hacer eso. Y dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Ahora miren ustedes todos los elementos. Primero, el mundo entero. Entonces el mundo, las personas que están ahí están viendo a todos los magistrados, todos los presidentes de todos los países. Están viendo al rey de Babilonia ahí, que en ese momento era Nabucodonosor, vestido de una forma especial, con su vestimenta que todo el mundo conocía, majestuosa. Están viendo la imagen de la bestia y están escuchando su música, que esa música los lleva a actuar. Y ahora miren lo que sigue diciendo. Y cualquiera que no se postre y adore, versículo 6, inmediatamente será echado dentro del fuego. Y no solo eso, hay una ley que obliga a obedecer. La música lo lleva a que obedezca y la ley obliga a obedecer. Y dice, por lo cual al oír todos los instrumentos, los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Le pregunto, hermanos, ¿la música va a tener un papel importante en este conflicto final? Importantísimo, según la palabra de Dios. Ahora, vayamos a lo que pasó esta semana, para que ahora con todo este contexto que acabamos de ver, vayamos. Miren ustedes, Fratelli Tutti. ¿Qué les parece a ustedes esa encíclica? Escucho sus opiniones, porque es muy importante que nosotros entendamos. Yo no sé si... ¿Cómo dijo? Han pasado varias cosas interesantes con respecto al papado. En primer lugar, Francisco, tal vez le pido al hermano Juanca que si me puede ir ayudando buscando la noticia de Francisco con respecto a los homosexuales esta semana. Ahí la puedes encontrar en Google, en cualquier lado, eso es muy fácil. O también que nos ayude Rafa también para ir, para que le compartas a Juanca y adelantar un poco unión en la unión civil de homosexuales y que ellos tenían derecho a vivir en familia porque eran hijos de Dios. Eso fue lo primero. Entonces, el comentario salió en todas las noticias de todos los periódicos importantes del mundo. Hubo un revolú aún dentro de la misma Iglesia Católica. Y no terminó de hacer eso cuando esta misma semana sale a luz una encíclica que estaba haciendo Francisco, que se llama Fratelli Tutti, que es la fraternidad de todos, que tiene que ver, que es una encíclica que está hablando de cuál es la política que el papado quiere que tenga el mundo en estos últimos tiempos. ¿Cuál es el tipo de política que quiere que gobierne el mundo? Y no solamente está hablando en el área social, está hablando en el área económica, está hablando en el área eclesiástica, ecuménica, y él se metió con muchos aspectos. Y hay muchas cosas importantes que nos está hablando ahí. Y hermanos, aunque ustedes no lo leen directamente en la encíclica, aquí en esa encíclica y en todo eso, la música y la adoración tienen un lugar importante. Aunque no habla de la música, él ya no tiene por qué hablar, porque él sabe cuál es el tipo de música que están oyendo todas las iglesias. Así que sabe que con eso él las tiene unidas. Y con todo el trabajo que está haciendo y con toda su gente que tiene dentro de todas las iglesias, está trabajando para unirlas a todas. Pero es importante entender todo esto. Así que yo sé que el hermano Rolando compartió, muchos hemos estado hablando de eso, así que ¿qué les ha parecido a ustedes? Yo eso es lo que quisiera. Acá lo tengo, Gerson. Ah. Acá tengo un video.
¿Es muy largo o muy cortito? Porque no. Creo que lo vi como de 1 minuto. Ah, perfecto. Perfecto. El Papa Francisco apoya la unión entre personas del mismo sexo. El Santo Padre se ha mostrado por primera vez a favor de que pueda haber una ley de uniones civiles para homosexuales. Así se recoge en el documental titulado Francesco del director Yevgeny Afinievsky, que se ha estrenado en el Festival de Cine de Roma. Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Lo que debe haber es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente, afirma el sumo pontífice en una de las frases a lo largo del reportaje. Un documental de 2 horas de duración en el que su autor pretende mostrar la evolución del Papa en relación a la lacra de los abusos y su capacidad para aprender de sus errores. Uno de estos errores, que luego reconoció, se produjo en 2018. Entonces el Santo Padre no creyó a las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes en Chile y, enfadado, les pidió pruebas. Poco después pidió perdón, recibió a las víctimas en Roma e hizo dimitir a los obispos chilenos. ¿Qué les parece, hermanos? Qué horror. ¿Perdón? Este Qué Papa feo, qué horror. tiene la particularidad. Opuesto a las uniones del mismo sexo. Eso sí no recuerdo en cuál año fue esto. Es interesante que ahora siendo Papa está a favor, ¿verdad? Ya eso, con eso nos dice mucho. Luego, yo he estado leyendo esa encíclica. Voy por el párrafo 56. Y algunas cosas que he ido buscando también, porque me llama la atención y quiero ver que si en algún momento yo pueda hablarle a alguien y decirle qué es lo que dice, decirle, vea lo que dice. Hay algo muy interesante. En cuanto a esto, yo he visto, y ya he visto varios católicos fieles, católicos de hueso colorado, que dicen, esas son las palabras del Papa. Es la opinión del Papa. Él como cabeza de la iglesia, es cabeza de la iglesia, pero él está la opinión de él. No está representando la opinión de la iglesia. Eso es lo que dicen ellos. Por otro lado, la encíclica, de lo que he leído y de información que he encontrado, dice cosas muy importantes y muy peligrosas. Una de ellas, por ejemplo, que dice es: nadie se salva solo. Aquí nadie tiene derecho a salvarse solo. Todos tenemos que salvarnos como hermanos y ayudarnos como hermanos. Otro muy importante, y eso con leer el conflicto de los siglos y ver también la historia, cuando habla de lo que hacía la Iglesia Católica y ver lo que dice la encíclica, es exactamente lo mismo. Y les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de eso es, no recuerdo ahora las palabras exactas, pero la encíclica dice que la propiedad privada en estos momentos y hoy en día no debe existir. La propiedad privada no debe existir porque todos somos hermanos y si hay alguien en necesidad y yo tengo mucho, yo tengo que compartir con esa persona. Y la propiedad mía no es mía. Y con toda la razón, Elena White menciona que llegará un momento en que nos quitarán propiedades, nos quitarán nuestros bienes, nos quitarán todo. O sea, es interesante, se está cumpliendo. Es así, claro. Ahora, él ha escuchado también noticias, ese es un punto, uno de esos, 2 puntos de esos. Nadie se salva solo, en otras palabras. Sí, todo el mundo tiene que estar de acuerdo a todos, el bien común. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso está sentando las bases para que cuando el pueblo de Dios proclame el mensaje del tercer ángel, diga, no, hay un grupo que está saliéndose del esquemita. Esa gente hay que empezar a considerarla diferente. Okay. Y luego, el último punto que iba a mencionar es que este señor, hay noticieros, yo he escuchado noticieros que parece que lo están queriendo colocar como un líder mundial. Él no ha manifestado que quiera ser líder mundial. Sin embargo, está dejando las bases para que eso llegue a ocurrir. Ese es básicamente de lo que he investigado, lo que puedo decir. Ustedes están viendo la página que les estoy compartiendo. ¿Sí la ven?
Sí, ahí está, sí. Sí, correcto, sí se ve. Ok. Se ve. Quiero rescatar las cosas que nos ha compartido Rafa, que son muy importantes. Pero quisiera que quizás lo hagamos. Rafa tocó varios tópicos. Yo sé que hay mucho en cuanto a esto que es importante para nosotros. Yo quisiera que lo viéramos desde esta perspectiva, desde la perspectiva adventista. ¿Okay? Nosotros como adventistas, ¿cómo debemos de leer esta situación? En primer lugar, número uno, sobre la primera, la que nos compartió el hermano Juanca, la noticia de los homosexuales. Es un tema de moda. Eso es un tema que ya Costa Rica lo ha sufrido mucho y tenemos la desdicha de que inclusive se dividió el país por causa de ese tema. Es un tema que se ha politizado, cosa que no debe ser un tema político en ningún momento, porque las cosas personales no tienen que ver con política. El gobierno no tiene por qué meterse en la vida personal de nadie, ni diciendo que sí es correcta o no es correcta. El gobierno no es para eso. El gobierno es para cuidar a su pueblo. El gobierno es para dar seguridad a su pueblo y para tener una ley para encarcelar a los que no se pueden sujetar solos. Perdón que te interrumpa. Sí. Perdón que te interrumpa. Otra cosa, sí es cierto, ahora que vos decís del gobierno, la encíclica dice que la iglesia, aunque su función no es política, si las cosas no andan bien, tiene derecho a buscar que se arreglen a nivel político. Esa es otra de las cosas que dice la encíclica. Claro, porque tiene una agenda clara y específica. Hablando de eso, el gobierno nunca se debe meter en temas de matrimonio. El matrimonio es un asunto que ya estaba bien conceptuado en todas las sociedades del mundo. Y el matrimonio civil, como nosotros lo conocemos hoy, nació específicamente en Roma y fue para proteger a la maternidad. Por eso se llama matrimonio, viene de matriz. Y el gobierno protegió la maternidad porque lo único que le interesa al gobierno o lo único que le interesa a la política son los nuevos ciudadanos. Porque una ciudad es exitosa si tiene ciudadanos. Y entre más ciudadanos tiene una ciudad, valga la redundancia, más poderosa es esa ciudad. Entonces el gobierno tuvo que regular el matrimonio para proteger a los nuevos ciudadanos que eran a los niños que estaban saliendo allí, que estaban naciendo. ¿Ok? Por eso el gobierno reguló el matrimonio. Pero el gobierno no tiene por qué meterse en matrimonio. Mucho menos un matrimonio que no existe, porque no existe el matrimonio homosexual. Un matrimonio que no le da nada al Estado porque no da nuevos ciudadanos y que es algo completamente que no tiene que ver, solo tiene que ver con una preferencia sexual personal que el gobierno no tiene por qué legislar. Entonces, como el movimiento gay desde los años 70, y esta es una historia muy larga, empezó pidiendo derechos. Bueno, una vez nosotros estudiamos todas estas cosas. Entonces ahora eso se hizo político porque muchos grandes hombres son homosexuales. Entonces ellos se sentían que echados a un lado y están pidiendo derechos que no existen, porque no existe el derecho al matrimonio homosexual, porque el matrimonio solo es entre hombre y mujer. Así está en las cartas magnas de todos los países del mundo. Ahora se mete en esto. Entonces ahora el Papa se está metiendo en un asunto que no es político, sino que es un asunto personal, pero como se ha politizado, porque les conviene, porque ahora este tema ha sido usado para buscar adeptos a los partidos. El que está de acuerdo, pues viene. Entonces ahora él se mete en este tema, pero noten ustedes, como yo se los dije el miércoles que nos vimos un ratito, las palabras son rebuscadas de una forma tremenda para zafarse de cualquier situación. Él dice
uniones civiles de homosexuales. Noten que él no usa la palabra matrimonio, porque si usa la palabra matrimonio va en contra de la doctrina católica que está escrita y que no puede ser cambiada, que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Entonces él usa la palabra uniones civiles. Entonces, cuando usa la palabra uniones civiles, está hablando de un tema político, no religioso. Entonces él, cuando dice, ahora, yo les voy a decir algo interesante. Aquí en Costa Rica, en la Asamblea Legislativa, hubo un proyecto de ley para que hayan uniones civiles. Pero los que están los activistas gays no están de acuerdo con las uniones civiles. Porque para ellos, decirle a la unión de ellos, unión civil y no matrimonio homosexual, es estar pasando por encima de sus derechos, porque ellos quieren igualar el matrimonio homosexual con el matrimonio entre hombre y mujer. Y ellos no aceptan que se le llame diferente. Ellos quieren que se le llame igual. Entonces, porque la agenda de ellos, ¿se acuerdan cuando estudiamos eso? La agenda de ellos es llegar, hermanos, hasta las últimas consecuencias, y las últimas consecuencias es que nuestra sociedad sea una sociedad que acepte el estilo de vida homosexual y que lo vea como algo natural, cuando no es natural, es contra la naturaleza. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Ahora el Papa viene y dice eso de una forma muy cuidadosa, pero traslapa lo cristiano o lo político con lo religioso cuando dice que son hijos de Dios. Que hay un problema muy serio. La palabra de Dios dice que no todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que el Hijo de Dios en Juan capítulo 1 dice que el Hijo de Dios es aquel que ha nacido de lo alto. En Juan capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo que tenían que nacer de nuevo para ser un hijo de Dios. Entonces, un hijo de Dios es aquel que ha aceptado a Dios como su Salvador y ha sido transformado por su poder. Ese es un hijo de Dios. El hecho de nacer en esta tierra no nos dice que somos hijos de Dios. Sí somos criaturas de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios hasta el momento que permitimos que el poder de Dios nos transforme. En ese momento somos hijos de Dios. Entonces ahí está haciendo un cambio, porque el objetivo es muy claro. Cuando yo digo, porque yo lo he escuchado decir, también dijo que los ateos eran hijos de Dios. Cuando yo digo que todos son hijos de Dios, entonces él está viendo la amplia gama para que todas las religiones entren en la categoría como hijos de Dios. Y no solo las religiones, también no importa lo que usted cree, si usted cree en Buda, si usted cree, todos son hijos de Dios, entonces todos entran en la misma categoría. Y entonces no importa cómo yo haga, lo que yo quiera, lo que a mí me guste, lo que yo crea, eso no importa. Lo que importa es estar en esta tierra y todos somos hermanos. Ese tipo de concepción es prácticamente universalismo. Y el universalismo es una posición que dice que todas las personas de esta tierra se van a salvar. Finalmente todos se salvan. Eso es universalismo. Y en eso está cayendo este Papa. Ok, noten ustedes, uniones civiles, no habla de matrimonio homosexual. Eso es hipocresía prácticamente, porque lo que está haciendo es diciendo algo para generar una polémica solamente, porque él sabe que las doctrinas de su iglesia no puede cambiarlas, están claramente estipuladas, y lo que está haciendo es congraciándose con el sistema que está gobernando el mundo entero, porque ahora prácticamente es el hombre del mundo. Usted está viendo, es el hombre del mundo. O sea, todo el mundo está maravilloso. Wow, este papa es un papa progresista. ¿Qué tipo? Esto sí es un verdadero papa. Mucha gente así. Pero dentro de su propia iglesia, en este momento, hay una gran crisis. Vean ustedes, miren ustedes aquí esta noticia. Dice... podríamos llamarle demagogia lo que hace el papa. Total, completa. Eso es demagogia, sí. Eso es lo que hace un político.
Claro, por supuesto. Mentirle al pueblo para tratar de que acepte las mentiras de él. Es un demagogo, exactamente, totalmente. ¿Están viendo la página, hermano? Sí. ¿O no? Bueno, se los voy a compartir otra vez. Miren ustedes. Miren qué interesante. La tercera encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, ha provocado extrañas reacciones y silencios aún más llamativos. ¿Cómo se explica, sino que haya obtenido el beneplácito de la masonería, mientras que católicos de toda la vida lo tachan de comunista? Está pasando sobre todo en España, lo que muestra el grado de polarización y tensión política que vive el país. Dice, noten, y me voy adelantando un poco para no leerla todo. Dice aquí, voy a empezar aquí un poquito, voy a tener un poquito más de contexto. Dice, José Ramón Bauzá, actual ex eurodiputado de Ciudadanos y expresidente de Baleares, fue de los primeros en pronunciarse. La encíclica, como alegato comunista, es una falta de respeto a millones de católicos que cada día mejoran el mundo de manera altruista gracias a la riqueza que genera la libertad económica. Es mejor que hable de Dios y deje de lado la economía. El Papa considera el derecho a la propiedad un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Fantástica declaración que asumiría un comunista. Ahora vamos a eso un poquitico, porque tiene que ver con todo lo que estamos viendo. Ahora noten. Yo quiero... y también se sumaron el ex eurodiputado Juan Carlos Girauta. Como nadie sostiene que el mercado solo lo resuelva todo, el Papa incurre en la falacia del hombre paja. O el historiador César Vidal, el Papa respalda encarnizadamente la agenda global. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Ahora, y esto es lo que más me llama la atención. Miren aquí, el semanario de la Gran Logía de España se destacaba que la encíclica abraza la fraternidad universal, el gran principio de la masonería moderna. Ahora, yo quiero que ustedes me digan qué les parece esto, ¿ok? Hablamos de la homosexualidad. Ahora hablamos de la encíclica. Noten, católicos lo tildan de comunista y de masón. La misma logía de España estaba alabando porque los principios que ahí hablan son principios masones. Ahora, yo les pregunto, hermanos, este Papa no debemos olvidar que es jesuita. ¿Qué es lo que está queriendo hacer con esto? ¿Saben ustedes? Ningún estudioso de la Biblia, ninguno de los estudiantes de la profecía pensaron en algún momento que el papado iba a salir por el lado del comunismo. Porque hace poco, 1989, Ronald Reagan y Juan Pablo II se reunieron en la Biblioteca del Vaticano y juntos idearon el plan para derrocar y que cayera el muro de Berlín y que cayera el comunismo. El Papa y Ronald Reagan, que la revista Times lo llamó la Santa Alianza. Y hoy que el Papa venga en una encíclica a poner principios comunistas, hermano, ningún estudioso de la profecía pensaban que el asunto iba a llegar por ese lado. Nunca se ha hablado de eso y ahora nos llegó, pero la Biblia sí lo decía claramente. Disculpa, Rafa, ¿querías decir algo? La Biblia dice que se levantará. ¿Perdón? ¿Qué, dijo algo mi hermana? Sí, pregunta Leti que en la Biblia dice que se iba a dar esta inversión, esta gran diferencia. Ahora, noten algo, es jesuita, no es ninguna inversión, hermano. El papado maneja tanto la derecha como la izquierda. De hecho, para ser jesuita, está muy cerca de los masones. Sí, claro. Muy cerca de los Illuminati.
O sea, es que los se jesuitas abre manejan- totalmente la cortina de quiénes son los que están manejando el mundo actual. Sí, Si claro. el auge del socialismo, eso lo vemos aquí en nuestro propio país, un país democrático 100%, tenemos un presidente de un gobierno socialista desde hace 6 años. Pero usted tenía que preguntar por qué razón. O sea, el socialismo está volviendo otra vez, porque tenemos que saber nosotros claramente que el papado, los jesuitas, manejan tanto la derecha como la izquierda. Para ellos es lo mismo derecha que izquierda. Para ellos manejan las dos partes. Por eso es que la gente, esto de la democracia y que la gente piensa que elige el presidente, ningún presidente es elegido hoy en día, hermanos. Ya eso viene sellado, ya eso viene manipulado, y por cualquier partido que usted vote, está votando por lo mismo de siempre. Ahí va. Por eso nosotros los cristianos no tenemos que meternos en la política. La política es algo completamente contrario a la religión. Entonces, usted cree que es que yo soy orgulloso de ser liberacionista, soy orgulloso de ser de la unidad. Eso, cristiano tiene que estar pensando en eso. La política ha arruinado nuestros países y precisamente eso, la unidad, liberación y todos los demás partidos tienen arruinado nuestro país. No vamos a estar pensando en que un político va a arreglar esto. Esto no lo arregla ningún político. El único que arregla esto es nuestro Señor. Ese es el único que arregla esta situación. Y entonces, para ellos manejan tanto izquierda como derecha, por eso es que no hay ninguna inversión. O sea, nosotros lo vemos. O sea, allá Juan Pablo II, unido con Ronald Reagan, se unen y logran, oigan ustedes, la unión de ellos dos logró que cayera el comunismo, el muro de Berlín, porque les convenía en ese momento. Y ahora este Papa abraza el comunismo y lo propaga por todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque llegó la hora. El Papa, cuando le conviene, es democrático. Cuando le conviene, es republicano. Cuando le conviene, es demócrata. Cuando le conviene, es comunista. Cuando le conviene, es un camaleón que se pone de todos colores. Nada más donde le convenga, así es como se va a poner. ¿Entienden? Ahora, eso es lo que está ocurriendo. Y sí, sí, mi hermano. Sí, tenemos que estar claros de que el mismo patrón del papado es Satanás. Totalmente. Satanás, ¿cuántos disfraces ha usado Satanás durante toda la historia? Y vemos la estrategia del papado, es la estrategia de Satanás, es la misma. Trabajan ambidiestro, ¿no? Total. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué volvieron al comunismo? ¿Por qué usar el comunismo ahora? La pregunta es importante y la respuesta mucho más para nosotros como adventistas. ¿Por qué el comunismo ahora? Esa es la pregunta. Analicémoslo un poquito. ¿Por qué comunismo? ¿Perdón? ¿Por qué comunismo? ¿Por qué el Papa ahora en esta encíclica está promoviendo comunismo? ¿Por qué comunismo? Mire, está hablando, Rafa, si no me dejas ahí que tú estás leyendo la encíclica, habla de la propiedad privada. En contra de la propiedad privada. Ahora, analicemos eso un poquito, Rafa. Es que, Gerson y hermanos, la cuna jesuita del Papa nos da a entender de cuál es su ideal, cuál es el sello personal que él está dando a su gobierno, a su estrategia. Y como dice usted claramente, Satanás es como el camaleón y se va a vestir cada vez que tenga la conveniencia del color que le convenga. Claro. Pero porque ahora comunismo. Es que esa es la pregunta. Sí, yo creo, viéndolo, analizándolo desde el punto de vista, por así decirlo, los recursos naturales o recursos financieros están en un 20% de la población mundial.
Y el otro 80% está viviendo con el 20% restante, más o menos, algo así. El Ahora te 20% vive... pregunto, Walter, una pregunta. Ujú. ¿El Vaticano en qué parte está? ¿Entre los 20 o entre los Eso 80? está entre los 20, pero si él quiere obtener el Ok. poder, tiene que tener el poder de la mayoría. Ajá. Por ahí más o menos estoy viendo yo la cosa, digamos. Hay un asunto muy importante. Los Claro. gobiernos comunistas decían, es que tenemos que ser justos, todo para todos, de igual manera. Pero, pregunta, ¿van a dejar que los pobres lleguen y se meten al Vaticano y puedan vivir ahí? No lo van a dejar. O sea, todo es bueno para todos, excepto para ellos. Ellos no van a aplicar para ellos. Y ahí, para cumplirse la profecía de Apocalipsis 13, para que ricos y grandes, ricos y pobres, pequeños y grandes, libres y esclavos, puedan recibir la marca, tienen que ponerlos todos al mismo nivel. Así, poniéndolos a todos al mismo nivel, pueden hacer con todos lo que ellos quieran. Porque el poderoso no va a ceder de la misma manera que, por ejemplo, alguien que esté en necesidad. Pero ya, si con estas medidas, que esta medida no es solamente una sugerencia, eso ya pronto se va a llegar a aplicar por medio de la ONU, por medio de organismos internacionales, por medio de gobiernos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que entonces, a nivel mundial, todos los gobiernos van a empezar a oprimirnos a todos para meternos dentro del mismo saco. Entonces, una vez ahí, el que no se ajuste, ya afuera. Okay. Veamos por qué razón comunismo hoy. Y veamos la historia del comunismo a través, y ahí lo vemos claramente, como lo dijo Walter, sí. O sea, el comunismo se levantó como una alternativa para luchar contra la injusticia social, lo que ellos llaman injusticia social. O sea, donde hay ricos que tienen mucho dinero y que son pocos, las riquezas están en manos de pocos, y muchos pobres, que son la mayoría en el mundo, que están viviendo una situación difícil y más ahora todavía. Eso es una realidad. Eso nosotros no lo podemos, no podemos decir. Y el comunismo se levanta como una alternativa política a través de Karl Marx, Lenin, para responder a eso. Y muchos países en el mundo se levantaron, pero ahora yo les digo, si ustedes se dan cuenta, hay algo muy interesante en el comunismo. El comunismo puede triunfar, y eso lo dice la historia, a través de toda la historia, la Unión Soviética, Polonia, Alemania Occidental, China, Corea del Sur, los diferentes países de África que son comunistas, que hay varios, Venezuela, Cuba, los diferentes países que han tenido gobiernos comunistas en Centroamérica, como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, pues no podemos quitar de ese lado porque aquí el comunismo no logró, quiso entrar, ha entrado algunos vestigios, pero no lo logró entrar completamente. Ahora, hay un común denominador en el comunismo, y es que el comunismo ha triunfado solamente por la fuerza. Esa es una de las cosas. El comunismo ha logrado éxito cuando se ha usado solamente la fuerza. Y ustedes pueden leer a Lenin y ustedes pueden leer a Marx, y claramente ellos estipulan que la única forma como puede ser establecido el sistema, ya sea socialista o comunista, hay que leer un poco para entender la diferencia, ya sea socialista o comunista, la única forma en que puede lograrse establecer con éxito es usando la fuerza. Y que no haya mentes disidentes en contra del sistema, y cualquier mente disidente que exista tiene que ser silenciada y en último momento aniquilada. Ese es el sistema comunista. Así es como ha sobrevivido ese sistema en el mundo. Si no, ustedes vayan a Cuba para que ustedes vean que cuánta gente mató Fidel Castro, el Che Guevara y compañía, silenciando mentes disidentes.
El comunismo no tolera disidencia, la aniquila. Y ese es el sistema que le sirve al Papa para este tiempo final, ¿o no? No, ¿Sí, mi hermano? también, el fin último del comunismo, según el manifiesto comunista, es el instalar el comunismo a nivel mundial. Claro que sí. Entonces, El comunismo es globalista, exactamente. para obtener todo el control. Claro que sí. El comunismo es globalista y es inclusive es igual a la que ellos luchan. El comunismo es imperialista porque lo que quiere es formar un imperio a nivel mundial. Entonces, si ustedes se fijan, uso de la fuerza, que no haya disidencia y finalmente una agenda globalista mundial. O sea, el mundo sea. Entonces, ese es el sistema que necesita. Ya no necesita las democracias, ya las democracias fueron manipuladas, ya las democracias fueron quitadas completamente de los países. Ahora se necesita el comunismo. Ahora miren ustedes, lo que él habla ahí, yo los invito a leer, ¿saben ustedes? Otra cosa, han hecho ustedes, hagan una investigación. Ustedes saben que el comunismo ha matado más cristianos que el catolicismo inclusive, aunque son lo mismo. Yo les digo que son lo mismo, porque el catolicismo fue el que ideó el comunismo. Un día vamos a hablar acerca de eso, para que veamos de dónde salió Marx y Lenin y todas estas personas, pero fueron los jesuitas los que lo sacaron. Pero, ¿saben ustedes que el comunismo, ¿saben ustedes cuántos cristianos ha matado el comunismo? ¿Cuántos cristianos erradicó la Unión Soviética? ¿Cuántos cristianos fueron perseguidos en Corea del Norte? ¿Cuántos cristianos fueron perseguidos en Cuba? ¿Cuántos cristianos ha perseguido el comunismo y ha erradicado y ha matado? Tanto es así que uno de los más grandes mártires cristianos de Europa dijo que el comunismo era completamente contra Dios. Y otra cosa importante, y es muy importante, el comunismo nació ateo. Una de las manifestaciones más claras del comunismo que dicen es que Dios no existe, es ateo completamente. Entonces, ahora entendemos por qué razón el Papa quiere comunismo para este tiempo final, porque el comunismo le sirve. ¿Por qué? Porque es intolerante el comunismo, porque no tolera la disidencia, porque calla a toda voz disidente, porque usa la fuerza y porque quiere conquistar el mundo. Ahora, ¿por qué ataca la propiedad privada? Ahora. ¿Por qué ataca la propiedad privada? O sea, porque así se puede garantizar dominio sobre todos. Exactamente. ¿Cómo, Rafita? ¿Cómo? Si después de esto los gobiernos se van a tener que ajustar a lo que él está diciendo. Igual que cuando en el 2015 dio la encíclica Laudato Si, y ya en el 2016 la ONU estaba diciendo los países tienen que meterse todos al Acuerdo de París. Veámoslo igual con esto. Con esta encíclica está diciendo tiene que haber comunismo. No lo ponen esas palabras, pero lo ponen de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los países todos, los que apoyen el cambio climático y estén dentro del Acuerdo de París, tienen que ajustarse a lo que está diciendo el Papa Francisco. ¿Qué es lo que va a pasar? Leyes comunistas en todos los países, donde si alguien, un ejemplo, voy a poner un ejemplo, alguien tiene una propiedad X, pero el gobierno la ocupa o la iglesia la ocupa, tiene que cederla. Entonces nadie va a estar seguro. ¿Se acuerdan ustedes de la reforma agraria? ¿Quién se acuerda de la reforma agraria? ¿Sí? ¿Qué era la reforma agraria, mi hermano Rolando? Era la repartición de tierras en forma equitativa. Es un principio, es más, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Cuba, nadie tiene nada y todo es supuestamente todos, pero los que están a la cabeza son los que se llenan el buchi. Ahora yo le pregunto, mi hermano Rolando, ahora que estamos en esto aquí, la propiedad privada, ¿la palabra de Dios está en contra de la propiedad privada? No. ¿O está a favor
de que sea un gobierno el dueño de todas las propiedades. No, Una porque iglesia. la palabra de Dios dice que el mundo es de nuestro Dios. Y ¿Sí? nosotros, los que tengamos algo o lo que tengamos, somos mayordomos del Señor. Entonces, Claro. el Señor pone en tus manos una propiedad o un bien, eres mayordomo, no es tuyo. Sí. Pero ellos son al contrario, es Ahora noten algo interesante. el arma, perdón, Gerson, para terminar, el arma de ellos es como para repartir, eso es para causar inestabilidad social, que los pobres se sientan que van a llegar a tener por lo que no han luchado ni han trabajado. Eso se llama inestabilidad social, igual que Venezuela, igual que Nicaragua, igual que Cuba, igual que todos los países socialistas. Es una ruina más bien porque no hay progreso, ni hay riqueza en todos, más bien todos están detrás del arroz, en filas para poder conseguirlo, ricos y pobres. O sea, no hay tal beneficio. Y como Eh, ahora sí, claro, tiene sentido. ¿Por qué le total. este papa? Bueno, tiene el sello jesuita, Sí, que ese renuncian sí. a riqueza y renuncian a muchas cosas, a las comodidades. Tiene sello jesuita, claro que sí, pero claro, el principal arma es el acallar cuando el pueblo de Dios hable de la verdad, va a ser más fácil imponerles el silencio, hablando de gobiernos locales, ¿no? Ahora cierra con broche de oro diciendo de que se necesita una iglesia universal. Ahí en la encíclica. Que se necesita una iglesia que sea universal y ecuménica, donde todos es por el bien de todos. ¿Sí? Porque me llama la atención, habla de la propiedad privada y no creo que esté de acuerdo en entregar a los pobres las tierras del Vaticano, ¿verdad? Ahí sí no hay reforma agraria, es la tierra de otros, o sea, que otros la den, ¿no? Nosotros no. O sea, nosotros somos comunistas de caviar. ¿Ustedes saben lo que es el comunista de caviar? Lo que llaman ahora. Es el comunista de hoy, es el comunista de hoy, es el comunista de caviar. Esos son nuestros políticos que dicen que son comunistas. O sea, dicen que son comunistas y van al restaurante a comer caviar. Y están con un iPhone 12 poniendo un tweet diciendo que el comunismo es lo mejor. Y están con una laptop de primera generación poniéndolo así en su casa que costó $200,000, con un carro de unos 50, $60,000 y con una cuenta de unos $2 millones y dicen que son comunistas. Ese es el comunismo de caviar, ese es el que existe hoy, es el comunismo de Fidel Castro, el comunismo de Hugo Chávez, que tenían fortunas en sus lugares, el comunismo de Daniel Ortega, que tienen fortunas y y dicen que hacen bienes con el dinero de otros. Es decir, el Estado no va a dar sus tierras. El que lo den sus tierras son los que más tienen. Y los que más tienen son los que han trabajado, que tienen empresas y que hacen producir el país. Esos son los que tienen que dar. Pero nosotros no vamos a dar absolutamente nada. A nosotros no nos pueden tocar absolutamente nada. Esos son comunistas de palabra, pero son en acción, en realidad no son comunistas, sino que son inclusive peor de que los que llaman ellos imperio. ¿Entienden ustedes? Eso es lo que está ocurriendo. Ahora dicen que hay una nueva iglesia. La nueva iglesia es la iglesia mundial, donde todas las iglesias se reúnen, pero hay una iglesia que es la que lleva la batuta y hay una iglesia que es la que lleva la cabeza de todo esto. Y obviamente esa iglesia tiene que ser donde está el obispo de Roma, la cabeza, porque es el que va a ser el líder de este nuevo movimiento mundial. Y aquí es donde nosotros entramos en lo que entramos al principio. A las iglesias las tiene tomada con las iglesias emergentes, las tiene tomada con la música que están escuchando, las tiene tomada con nuevas teologías que han entrado en esas iglesias, las tiene infiltradas con sus mismos agentes que están trabajando dentro de esas iglesias y están llevando cada vez más las iglesias a eso, a un ecumenismo donde todas las iglesias son las que llevan a Dios. Todas las iglesias se unen
para ser una sola. Es lo mismo que la palabra de Dios dice. Claramente, ahí en Apocalipsis capítulo 13, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, porque es la que está llevando la vanguardia, la batuta en contra de todo esto. Y ahora sale el Papa como el que va a armar. Ahora sale otro tema importante, que es el cambio climático, que es un tema que ha sido politizado también. No tiene que ser politizado. Hay muchos hermanos cristianos que se han engañado con este tema y ponen muchachos jovencitos, inclusive adolescentes, que están a la vanguardia y la gente va detrás. Pero es igual, es lo mismo. Si ustedes ven, todo viene en un solo paquete. El paquete progresista viene en un solo paquete. El paquete es matrimonio homosexual, cambio climático y aborto. Es un solo paquete. Y todos van en la misma dirección. Ahora, no quiere decir que no haya contaminación en el mundo. Claro que la hay, pero no son los políticos los que tienen la respuesta. No son los políticos tampoco los que pueden poder arreglar esta situación. Claro que hay contaminación y claro que hay muchas cosas. Lo que pasa es que es un tema científico. Y si ustedes notan, hay premios Nobel de la Paz, inclusive científicos, no, premios Nobel de la Ciencia, perdón, que han ganado su premio Nobel de la Ciencia y están en contra de lo que ellos están vaticinando con respecto al cambio climático. Entonces es un tema que ha sido manipulado, ¿sí, mi hermano Rolando? Es impresionante, Gerson, lo que estás hablando. Lo estoy asociando con la educación que recibe mi hija. Sí. Pues nosotros somos los que le damos la tutoría y estamos contrarrestando lo que ella está aprendiendo. Porque es impresionante, Gerson. Ese es el paquete. Homosexualidad, cambio climático, vea, cívica, estudios sociales, ciencias, todo da vueltas en la misma dirección y va un trimestre y viene el otro y vuelve a lo mismo. O sea, es un paquete de educación para nuevos ciudadanos de este mundo. Sí, Bocho. Claro, se están formando en ese pensamiento, en el pensamiento progresista. Esa es la agenda que se está llevando. Y Gerson, por ejemplo, los libros que Natalie tiene de cívica y estudios sociales, justo lo que usted está diciendo está con eso, pero lo más curioso es que las palabras me las cambian. Entonces hay palabras que yo digo, ¿y esto qué es, Natalie? Entonces yo digo, no, yo siempre, nunca me quedo con la duda. Y yo vengo y llamo al profesor. Y le digo, profesor, estoy siendo ignorante o no sé qué, hace años pasé por el estudio y ahora desconozco esta palabra. Dígame qué es esta palabra porque no la había escuchado. De hecho, se la plantea a muchas personas que están, digamos, como las hijas de Rolando y me dicen, no, pues yo no he escuchado eso, ¿verdad? Y resulta que entonces de la palabra me la cambian, porque es una palabra científica. Entonces le cambian y resulta que esa palabra viene de la palabra que es la homofobia que uno tiene. Homofobia. Entonces la crítica al homosexual, digo, profe, ¿y por qué no da la palabra como es? ¿Por qué? Porque están haciendo, como digo yo, una mampara que le digo a Rolando. Pero, sí, mi hermano, usted tiene toda la razón. Están cambiando nuestro idioma. Nuestro idioma lo cambiaron porque son palabras, Gerson, que hay en los libros que yo le digo a Natalie, de mami, y yo le digo, ¿cómo va a ser eso? Y ella me dice, sí, mami, es así. Pero yo no me quedo con la duda, yo llamo al profesor y él sabe que uno no es tonto, porque yo le digo, ¿y por qué me le cambian el significado de la palabra, profe? Porque ahora le dan como una palabra como muy linda, muy atractiva para que el muchacho, o sea, ¿de qué manera están metiendo estas porquerías? No, Gerson, interesante. Yo hablé personalmente, amenacé al colegio con sacar a mi hija de ahí si ellos tomaban la agenda homosexual. Y a mi hija le iban a meter esas enseñanzas, me salía. Entonces hablé con el director y con el dueño, uno de los dueños, el hijo de la dueña, y nos sentamos como 4 horas a hablar y al final aceptaron que ellos no iban a agendar ese tipo de enseñanza. Sin embargo, usan palabras nuevas que a uno no le llega. Cambiarme el Y son muy inteligentes. utilizan métodos donde
Aparentemente no le están enseñando a mi hija. ¿Sabe por qué, mi hermano? Hay No le una están dando la premisa enseñanza. filosófica, hay una premisa más filosófica que dice que cambia el idioma y cambiará la realidad. ¿Ok? En la mente de la gente. Entonces, pues le voy a poner un ejemplo. La palabra gay. ¿Qué significa gay? ¿Qué significa? Alegre, alegre. Ok. En inglés antiguo, como Rafa conoce inglés, en inglés antiguo, gay significaba contento, alegre. Eso es lo que significaba. Entonces, cuando hubo la revuelta y el movimiento homosexual en los años 70, a ellos no les gustaba que se les llamaba gay o cualquier otro tipo de palabra que tiene que ver con la homosexualidad, porque ellos la veían de connotación negativa. Entonces buscaron, los sociólogos que están con ellos, buscaron una palabra que se fuera a ser utilizada y suplantara a la palabra que se usaba para referirse a ellos. Y entonces una persona dijo, ¿qué les parece? Una persona, filólogos, personas que conocen el idioma, personas que son sociólogos. Dice, yo creo que tenemos que usar una palabra que sea positiva y que sea la palabra que nos describa a nosotros. Y la palabra que usaron fue gay, porque esa palabra en el inglés antiguo significa alegre. Entonces ahora, ¿quién es un gay? Es una persona alegre. Eso describe porque ellos son alegres. Según ellos, eso es lo que les da su forma de vivir, su estilo de vida, les da felicidad. Entonces, gay es alegre. Y ahora todo el mundo sabe que gay es un homosexual, pero no lo es. Cambiaron el idioma. Cambian el idioma para cambiar la concepción que se tienen acerca de las cosas. La palabra homofobia, que la hermana dice, esa palabra no existía. Es una palabra que no existía porque fobia es un asunto muy científico que tiene que ver con miedos, tiene que ver con muchas cosas. Es más, fobia es una enfermedad psicológica. Una persona que tiene una fobia tiene que ir donde un psiquiatra para que lo trate. Tiene un asunto. Pero entonces ahora incorporaron la palabra homo que quiere decir hombre, ¿no? Fobia a los hombres significan, o sea, me imagino que lo buscaron muy, muy diferente, pero la palabra homo era para la primera parte homosexual, homofobia, una persona que le tiene fobia a los homosexuales. Pero si ustedes se fijan, esa persona no existe en este mundo. No hay nadie que le tenga fobia a un homosexual, No. en realidad. No por lo menos psicológicamente. Entonces, eso no existe, la homofobia no existe en realidad. Es algo que no existe. Ahora ellos dicen que sí existe porque es una persona que odia, es una persona que está en contra, es una persona que habla. Pero ahora el problema está en esto. ¿Quién determina quién tiene esa fobia? Porque la fobia es un problema psiquiátrico. Entonces, ¿quién determina quién tiene esa fobia? ¿Quién es el que dice? ¿Hay un análisis científico para llevar y decir que esa persona tiene esa fobia? ¿Hay un examen que se le hace científicamente para determinar quién tiene esa fobia? ¿Quién es? No, son los políticos. Son los lobbies homosexuales los que dicen. Entonces, hablar en contra de eso es homofóbico. Decir que no estás de acuerdo es homofóbico. Y entonces ahora entienden, todo se cuadra así. Y con eso van cambiando completamente el pensamiento humano. Mis amigos, hermanos, la mente que está detrás de todo esto es una mente satánica, es el diablo mismo. Mi hermana, ¿quería decir algo? Con gusto estamos por escuchar. Están silenciados. Ok, sí. Que digamos en el inglés antiguo, que se le decía así, alegre, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando yo miro el libro de Cívica de Natalie, donde dice, ok, gay, pero entonces esa palabra acá, digamos, en la lengua nuestra, en Costa Rica, se ha terminado siempre como un homosexual, o sea, una persona diferente. Pero hasta cierto tiempo para acá, porque esa palabra ni se conocía porque era del inglés. Sí, pero entonces en un cuadrito está así, donde dice gay, y después viene aquí donde dice, no es utilizable porque todos somos iguales, con algunas diferencias, pero somos personas totalmente iguales, con los mismos derechos, por lo tanto no debe existir la homofobia. O sea, ahora, pero miren qué interesante. Ahora entonces están diciendo que no se debe usar una palabra. Ahora no les gusta. Ahora no les gusta. Pero ellos fueron los que lo escogieron. Pero ahora vean qué interesante. El mundo está queriendo cambiar la mente de nuestros muchachos. Está queriendo cambiar los conceptos.
Y aquí nos podemos quedar toda la noche buscando palabras, conceptos. El mundo lo está haciendo, mis queridos hermanos, en la música, en la política, en lo social, en lo económico, en todo. Está queriendo cambiar conceptos. Eso es lo que quiere hacer el mundo. Pero ahí están dos padres, como el hermano, que son preocupados por su hija y están luchando para que todas estas cosas no lleguen a su mente, o por lo menos que ella no adopte este tipo de pensamientos. Igualmente, con mis hijos yo tengo esas luchas. Hermanos, oremos al Señor, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Si nosotros fuéramos como el siervo de Eliseo, y Eliseo, nosotros vamos aquí y Señor, ¿cómo hacemos? Todos, vea, son un montón de soldados los que vienen y nos van a matar. Nosotros solo somos dos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? Dice que Eliseo dijo, Señor, abre los ojos a este muchacho. Y cuando él vio que eran más. Sí, mi hermana, con gusto. Gerson, y usted decía anteriormente, bueno, estaba en la cocina, pero sí estaba escuchando bien, ¿verdad? ¿Qué nos ha cambiado a nosotros esta situación de ahorita, esta pandemia? Bueno, yo siento que esto, bueno, fue organizado porque todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos ahorita viendo y sintiendo, para aquellos que tienen los hijos pequeños y que tenemos adolescentes, qué duro, porque para mí ha sido, bueno, para mí, para Rolando, ha sido demasiado duro, donde ahora yo veo los libros de Natalie y yo veo que todo va de la mano. O sea, todo estaba tan planeado y nos están dando duro a los que tenemos los hijos, porque ahora todos están saliendo del closet. Las muchachitas dicen, me gustan los hombres, pero me gustan las mujeres. Es que eso es inducido. Sí. Eso es inducido. El pensamiento de ellos está siendo inducido. Porque Sí, si porque yo le digo, el niño pequeñito tiene algo muy bonito en la mente. Usted le da un juguetito a un niño pequeñito de Superman y el niño lo agarra y corre y hace, y él es Superman, en su mente él es Superman. Sí, y si usted le dice a un niño pequeñito que él es Superman, él se va a creer Superman porque él es Superman. ¿Entiende? Entonces, si usted a un niño pequeñito lo agarra y le dice, ¿sabe qué, papito? Usted no se sabe si es hombre o mujer. Usted tiene que descubrirlo con su tiempo. No se sabe qué es, usted nació. Había una discusión entre dos personas sobre esto en un canal de los Estados Unidos. Y la discusión era que le iban a dar el premio de valentía a Kenneth Jenner, el que se cambió el sexo. Y uno de los hombres que estaba en contra le preguntaron, ¿usted qué piensa? ¿Es bueno que le den el premio de valentía a él? Y la respuesta de él fue la siguiente, dijo, bueno, yo tengo un niño de 8 años que es hombre y se conoce y él sabe que es hombre, él sabe la realidad. Yo creo que mi hijo merece más ese premio que él, porque él es tan viejo y no sabe qué es. Entonces, el mundo está queriendo confundir a nuestros niños completamente, la mente de ellos. ¿Saben qué? ¿Saben qué son nuestros gobiernos? El gobierno nuestro, el gobierno del mundo, los que están promoviendo todo esto, ellos lo que están haciendo son perversores de menores. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de ellos? Que mejor lo hubiera sido, que mejor se amarran una piedra en el pie y se tiran al mar. Porque Dios va a ir en contra de ellos. Están pervirtiendo la mente de nuestros niños. Nuestros gobiernos son perversores de menores. Y los que están, las mentes que están detrás de ellos, hermanos, si yo les contara, son pedófilos y son personas que tienen muchos problemas mentales. ¿Y saben qué? El comunismo es el que está promoviendo esta agenda en el mundo. Pero yo quiero dejarlos con esto. Dios tiene un pueblo que va a triunfar sobre todas estas cosas. Porque la lucha ahora es muy fuerte. En el libro de Apocalipsis, capítulo 15, el apóstol Juan ve una visión. Y miren lo que él le dice ahí. Que 15:1 en adelante. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 postreras plagas. Porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego.
y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. ¿Qué tipo de música creen que tocaban ahí con arpas? Y cantan el cántico de Moisés y del Cordero, y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Cuando la manifestación del juicio de Dios caiga sobre las plagas aquí en esta tierra, porque eso es lo que está hablando el contexto del capítulo 15, nosotros vamos a decir: justo eres, Señor. Porque toda esta gente que con lo que está haciendo en el mundo, el papado con lo que está haciendo en el mundo, los gobiernos de este mundo, lo que están haciendo con este mundo, lo que están haciendo con nuestros niños, lo que están haciendo con las personas que más necesitan, jugando con ellas, diciéndoles que están a favor de ellos cuando realmente lo que quieren es aprovecharse de ellos. Nosotros vamos a decir: justo, mis queridos hermanos, Dios no se quedará con los brazos cruzados. Dios va a actuar. Y hay un pueblo que es el pueblo de Dios que va a estar atento a todas estas cosas. Como dice la sierva del Señor, es un momento abrumador. Yo quisiera que termináramos con una oración para terminar el estudio de esta. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de poder estudiar en esta tarde todas las cosas que están ocurriendo en este mundo. Señor, sabemos que todas las fuerzas del mal están alistadas contra tu santo remanente en esta tierra. Sabemos que la guerra es fuerte y cada vez va a ir siendo más fuerte. Sabemos que Satanás está uniendo a su ejército para pelear contra tu pueblo. Señor, ayúdanos a que nosotros como pueblo nos unamos en tu verdad y dejemos nuestras diferencias a un lado. Que tu amor sea el que tome control de nuestra vida. Y cuando las personas nos vean, sepan que somos tus discípulos, porque nos amamos los unos a los otros, porque nos damos la mano y porque salimos adelante y porque somos unidos en tu verdad, unidos en tu palabra. Que podamos unirnos y enfilemos nuestras armas, no hermano contra hermano, sino que enfilamos nuestras armas contra los enemigos. Y no para golpearlos, sino para ofenderlos, sino que el arma que podemos manejar sea tu santa palabra, que sea tu palabra la que pueda penetrar el corazón y la mente de las personas que nos escuchen. Señor, transfórmanos y ayúdanos a que en medio de toda esta apostasía y en medio de la obra de Satanás, utilizando al anticristo para hacer guerra contra los santos, podamos ser triunfadores, porque nos tomamos y confiamos plenamente en tu poder. Gracias porque nos escuchas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.